es que el enterocito absorbe estos monosacáridos? Miren cómo el enterocito tiene dos sistemas de transporte diferentes. Uno, que es parte de un sistema de transporte activo, donde hay consumo de energía, y otro, un sistema de difusión facilitada, donde no hay consumo de energía. En este caso, este sistema de transporte activo implica un sistema de cotransporte entre sodio y glucosa o sodio-galactosa. Sodio-glucosa, sodio-galactosa. ¿Cómo funciona esto? Si hay cantidades equimolares entre sodio y glucosa en el lumen intestinal, este carrier, este transportador se activa. Y al activarse, incorpora sodio e incorpora glucosa. Al incorporarse el sodio, se corre el riesgo de que se acumule sodio dentro de la célula. Y ustedes saben que el sodio no va solo. Y acá viene el otro concepto importante que nunca se debe olvidar. El sodio es un soluto osmóticamente activo. Y hay 3 solutos osmóticamente activos que les va a servir en química también para recordar. El sodio, la glucosa, la urea, ¿no? Son componentes osmóticamente activos. ¿Y esto qué quiere decir? Que jalan agua. No van solo a los compartimientos. Cuando ustedes tengan hiperglicemia, inmediatamente ustedes dicen, hay hiperosmolaridad, ¿no? Entonces está jalando agua. O cuando hay hipernatremia también, ¿no? Cuando hay hiperazotemia, exceso de urea también. Entonces, son componentes solutos osmóticamente activos. De tal manera que si se incorpora sodio al intracelular, entra el agua. Y al entrar el agua, si no sale el sodio, se acumula el agua. ¿Y qué pasa con la célula? Hace lisis. Pero felizmente hay un sistema que permite expulsar inmediatamente al sodio, que es la bomba de sodio ATPase. Es una bomba que consume energía y que permite sacar el sodio e reincorporar potasio para mantener el equilibrio de cationes. Más potasio dentro de la célula debe haber. Más sodio en el extracelular debe haber. ¿Por qué debe haber más potasio en el intracelular? Porque es un catión fijador de sustancias. Fija proteínas, fija otras sustancias dentro de la célula. Es muy importante como parte de la estructura que el potasio esté dentro. En cambio, el sodio tiene otras funciones que vamos a estudiar más adelante. Entonces, gracias a este mecanismo, siempre va a haber una gradiente a favor del sodio. Y como entra el sodio, entra la glucosa. Y si no está la glucosa, la galactosa. De tal manera que siempre va a entrar el monosacárido y a través de un transportador tipo 2 va hacia el polo vascular. Hacia el polo vascular. Esa es otra gran diferencia con los lípidos. Los carbohidratos cuando se absorben van al polo vascular. ¿A qué vena? A la vena porta. ¿Y la vena porta a dónde va? Al hígado. Miren, va al hígado. O sea, todos los carbohidratos que comemos, que ingerimos, se repletan en la vena porta y van al hígado. Entonces, gran responsabilidad del hígado, ¿qué hacer con tanta marea de carbohidratos que llega en cada etapa que se ingeste alimentos? Eso es lo que sucede con el sodio-glucosa, sodio-galactosa. ¿Qué pasa con la fructosa? La fructosa es el azúcar de las frutas. La fructosa es muy buena, muy buen monosacárido. Pero hay que recordar también, acá está el otro mensaje, que estos nutrientes tienen que ingerirse en cantidades adecuadas a cada cuerpo. Si yo no ingiero estos nutrientes, por supuesto, voy a tener algún defecto funcional. Si yo me excedo en estos nutrientes, también voy a tener defectos funcionales. O sea, ahí viene el concepto de nutriente. Toda sustancia cuya deficiencia o exceso causa enfermedad. El calcio, en defecto, causa enfermedad. En exceso, causa enfermedad. El zinc, causa enfermedad en defecto, en exceso. El ácido graso esencial, en exceso, en defecto, causa enfermedad. O sea, ese es el concepto importante. Por eso digo, la fructosa es buena. Pero en exceso ya vamos a ver que ocasiona grandes problemas metabólicos cuando uno ingiere fructosa. Y ahora la bebida ideal en que contiene fructosa pues es hasta las lailas, los frugos, los champicos, todo eso que toman acá en la cafetería, eso tiene exceso de fructosa y eso puede condicionar hasta resistencia a la insulina. Eso lo vamos a ver, por supuesto, en el curso de fisiopatología con lo que pasa en bioquímica. Entonces, la fructosa pasa a través de este club 5, ¿no?
por difusión facilitada, inmediatamente es captado por el GLUT2 y pasa al polo vascular. Esto tiene una gradiente de concentración que va hacia el polo vascular. Y nuevamente tenemos la gran cantidad de monosacáridos, ¿dónde? En la vena porta. ¿Ok? Ya vamos a ver qué cosa es la marea alcalina, pero están con sueño algunos, ¿no? Vamos a explicar la fisiopatología de la marea alcalina y los efectos a nivel cognitivo y de la concentración de neurotransmisores. Bien, entonces acá tenemos la idea. La glucosa tiene que obtenerse, ¿no?, para que ésta sea utilizada metabólicamente. La glucosa se utiliza, ¿no?, y se puede almacenar o se puede utilizar. Tiene dos opciones. En cada célula, depende del célula, por su se almacena o no, porque se almacena en el músculo o se almacena en el hígado. Y después vamos a ver cómo se oxida por su principal vía de oxidación. Esta es la vía que no se deben olvidar nunca hasta que mueran. Es la vía glicolítica, la vía de Enden-Meyerhof-Parnas. Unas 10 reacciones más o menos que terminan en piruvato. Pero la glucosa no solamente se oxida acá, tiene vías alternas que tienen objetivos muy importantes, formar pentosas, como la vía de las pentosas, y ahora vamos a estudiar, o la vía del ácido urónico, que termina en un producto muy importante que es el ácido glucurónico. ¿Y por qué les hago recordar el ácido glucurónico? Porque eso lo van a repetir en farmacología o en sus cursos más adelante, cuando les digan el mecanismo de conjugación hepática es muy importante para la detoxificación de hormonas, sustancias, bilirrubinas y fármacos. ¿Y con quién se conjuga? Con el ácido glucurónico. ¿Y de dónde viene el ácido glucurónico? De la glucosa. Entonces ustedes van a aprender que la glucosa no solamente es fuente de energía, sino es fuente de algunos intermediarios que son importantes en el metabolismo intermediario. Entonces, vamos a aprender qué pasa con la glucosa una vez que está en el polo vascular, en la vena porta, ¿no? Y así vamos a aprender una serie de vías metabólicas que ustedes la van a comenzar a amar. Al comienzo la van a tener un poquito de fobia, ¿no? Es natural, pero después ustedes van a reconocer la importancia que tienen estas vías metabólicas para lograr un equilibrio funcional en el organismo y un estado de salud adecuado. ¿Bien? Eso no significa pues que la persona comienza a comer lo que quiere, porque es muy importante de que para que el organismo funcione adecuadamente uno tiene que ofertar lo adecuado. Ese es un concepto importante. No se trata que yo coma por comer, sino comer lo adecuado de acuerdo a la fisiología de mi cuerpo. Entonces, y la respuesta va a ser más adecuada. Bien. Primer hecho importante, ¿a dónde va la glucosa? La glucosa tiene que entrar a la célula. Si va por la vena porta, entra a la célula del hepatocito, ¿no? Esta glucosa, por supuesto, entra y la molécula de glucosa lamentablemente es como un pescado. Cuando ustedes quieren agarrar un pescado en el río, se les escapa el pescado. Y así es la glucosa, se le escapa a la célula. Si entra como tal, sale inmediatamente. Entonces, la célula que utiliza glucosa tiene que tener un mecanismo de retención de glucosa. ¿Y cuál es el mecanismo de retención? El fósforo. Miren, qué importante. El fósforo es importantísimo para que cualquier célula retenga glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa tiene que fosforilarse y convertirse en glucosa 6-fosfato. Una vez que se convierte en glucosa 6-fosfato, ya no sale. Se queda obligadamente acá. Aumenta en concentración y aumentando la concentración aumenta el estímulo enzimático. Ustedes saben el efecto de la concentración de un sustrato. Y esto pues va a permitir, de acuerdo a qué enzimas actúe y de acuerdo a los requerimientos de la célula, si va a la glicólisis, si va a sintetizar glucógeno, si va a las vías alternas de la oxidación, o ya veremos dónde va. Pero el primer paso siempre es la fosforilación de la glucosa en el carbono 6. Es la única manera de retener glucosa en el medio intracelular. Ahora, ¿pero qué pasa en el hígado? El hígado generalmente tiene una enzima que realiza la fosforilación del carbono 6 que se llama glucoquinasa. Pero el resto de tejidos que utilizan glucosa tienen exoquinasa. O sea, quiere decir, son dos enzimas que tienen la misma función. ¿Cuál es la función? Incorporar fósforo en el carbono 6.
Las dos tienen la misma función. Entonces, ¿para qué, si tienen la misma función, existen las dos? Y especialmente en el hígado. La razón más importante de que la glucokinasa esté en el hígado justamente es para que aguante toda la carga de glucosa que viene del intestino cada vez que nosotros comemos. Recuerden que ahí se mete la glucosa en grandes cantidades, ¿no? Y ese es el único medio que llega al hígado. No hay otro tejido que reciba tanta cantidad de glucosa como el hígado. Entonces el hígado tiene que tener una enzima que no sea muy afín a la glucosa, porque le va a llegar un montón. De tal manera que su KM, ¿recuerdan el KM o no? KM, ¿recuerdan? A ver, ¿qué cosa es KM? ¿Quién me dice? ¿Delegado o no está el delegado? Afinidad. A ver, ¿qué cosa es KM? ¿Qué? Afinidad de la enzima por el Claro, sustrato. eso tiene que ver con la afinidad de la enzima con el sustrato, ¿no es cierto? Entonces, si el KM es muy elevado, Menos afinidad. menos afinidad hay por el sustrato, ¿no es cierto? Y si el KM está muy bajo, quiere decir que requiere poca cantidad de sustrato para activarse. O sea, hay mucha afinidad. Entonces, en ese sentido, ¿cuál de los dos es más conveniente para el hígado que recibe gran cantidad de glucosa? Que tiene menos AM. ¿Cuál? Que tiene menos. La glucokinasa, porque tiene un KM más alto, por lo tanto menos afinidad. ¿Qué pasaría si el hígado tuviera exokinasa? Nuestro hígado estaría en el suelo. ¿Por qué? Porque la exokinasa, como tiene un KM bajo, apenas ve glucosa lo agarra. Apenas ve glucosa lo agarra. Entonces no dejaría pasar nada a la sangre. Nos moriríamos, porque entraríamos en hipoglicemia y el hígado estaría grande, como sucede en algunas enfermedades. Por eso que tiene glucokinasa. ¿Por qué? Porque la glucokinasa, para que se active, necesita que la glucosa se siga elevando, se pasa la sangre, y a la hora que ya está pasando la sangre, recién agarra un poco de glucosa hacia el hígado. Entonces, esa es la importancia del KM, ¿no? Por supuesto, con las diferencias en la velocidad máxima, en el tejido donde se encuentran, en la regulación a corto plazo, ¿no? Sobre todo la exokinasa, que es inhibida por su producto, ¿no? Y esta es inhibida de acuerdo a la concentración de glucosa. Y miren quién influye acá. ¿Cómo se llama esta hormona? Insulina. ¿Dónde se produce la insulina? Páncreas. El páncreas es muy grande. Células ¿Qué célula? beta. Beta. La célula beta, ya vamos a hablar de la famosa célula beta, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la glucokinasa, y ustedes pueden ver acá cómo es que la insulina no actúa sobre la exokinasa, sino sobre el transportador, facilitando la entrada de glucosa. En cambio, en el hígado sí influye en la glucokinasa, facilitando de todas maneras el consumo de glucosa por el tejido hepático. ¿Ok? Ya tienen dos efectos de la insulina que hacen que la glucosa entre de la sangre al medio intracelular, y por eso que es una hormona hipoglicemiante. Bien, veamos entonces, una vez que está dentro, revisemos qué pasa con el resto de las reacciones. ¿Cómo es que entra a su principal vía de oxidación? Esta es la principal vía de oxidación de la glucosa. Esta vía de oxidación se da en el citosol y se da por una serie de reacciones. Todas las enzimas están en el citosol. Si hay más citosol, hay más glicólisis. Si hay menos citosol, hay menos glicólisis. Eritrocitos, más actividad glicolítica. Células miocárdicas, menos actividad glicolítica, porque tiene menos citosol. Entonces, el citosol contiene todas las enzimas necesarias para la glucólisis. Esta glucólisis, ¿no?, significa, pues, sweet, que es dulce, ¿no?, y lisis, ¿no?, y otra disolución de lo dulce, que venía de palabras griegas antiguas, ¿no?, y que es importante recordar. ¿Y qué es esta vía que la tienen en su Harper, ¿no? Es una vía hermosa, ¿no?, de glucólisis que comienza acá, ¿no? La glucosa se oxida, ¿no? Y ustedes van a ver dos etapas. Una primera etapa, que es una vía única, una primera etapa. Acá es un carbono de 6 carbonos, 6 carbonos, 6 carbonos, 6 carbonos. Y acá comienza el problema, cuando uno puede entender. Acá se convierte, esta de 6 se convierte en una molécula de 3, otra molécula de 3. Y por acá continúa la vía glicolítica. Es decir, vamos a repasar qué pasa con la primera fase. Ya lo hemos visto. La primera etapa de reacción es la fosforilación de la glucosa. O es hexoquinasa o glucoquinasa.
se forma glucosa 6-fosfato. Y a partir de ahí puede seguir la vía glicolítica o ir hacia el almacén de glucosa como glucógeno. Acá ustedes ven la vía hacia el glucógeno. Entonces analicemos poco a poco la vía glicolítica y ustedes van a ver esto, ¿no? La primera reacción, consumo de energía, ATP en ADP, la exoquinasa en presencia de magnesio, es importantísimo el magnesio, ¿no? Pero no tampoco exagerado, ¿no? Por más que sea mi compañero de promoción, porque es egresado de Villarreal, Pérez Alvela, es mi compañero de promoción. No sé si decir lamentable o no, pero bueno. Él dice que da magnesio a todo esto. El exceso de magnesio, como cualquier exceso, es malo. El exceso o el defecto de cualquier sustancia o nutriente es malo. Ahora, ¿cuál es el exceso o el déficit para cada persona? Ese es otro problema, ¿no? Entonces ahí tenemos que recordar que el magnesio es importantísimo, al igual que el fósforo, en la oxidación, en la primera fase de oxidación del carbohidrato, ¿no? Acá está, ¿no? Cómo se forma ese enlace, ¿no? Se incorpora fósforo, la primera fase de activación, glucosa 6-fosfato, listo, glucosa encarcelada. Glucosa fosforilada, glucosa encarcelada. ¿Cómo se llama la enzima? Exoquinasa o glucoquinasa en el hígado. Es una reacción irreversible, o sea, va en este sentido nomás. Quiere decir que para que la glucosa 6-fosfato se convierta en glucosa, tiene que haber otra enzima. Y existe otra enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. O sea, para que una célula suelte glucosa a la sangre, tiene que tener la enzima contraria, ¿no? Y felizmente que el hígado tiene la enzima contraria. Y esa es una propiedad importante, muy importante, porque le permite liberar glucosa a la sangre. Y por eso es que cada vez que comemos, la glucosa llega al hígado y sale a la sangre. Por eso es que apenas comemos, la glucosa en sangre comienza a elevar. Gracias a que el hígado tiene glucoquinasa, gracias a que el hígado tiene la glucosa 6-fosfatasa que le permite que la glucosa pase a la sangre y sea utilizada por los otros órganos. Esto es muy importante recordar. Si no, no sale la glucosa, se queda encarcelada, ¿no? Como sucede en alguna enfermedad donde hay deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Acción, reacción irreversible. ¿Qué pasa después? Hay un proceso de isomerización. ¿Por qué hay estos procesos en la primera fase? ¿Cuál es el objetivo? Formar una molécula para que se divide en dos. O sea, esa molécula de 6 carbonos, su intención es dividirse en 2 moléculas, cada una de 3 carbonos. Pero para dividirse y subsistir dentro de la célula, cada una de esas moléculas, esas triosas, tiene que tener fósforo. Ya incorporó uno, pero ese es para una triosa. ¿Y la otra triosa qué va a pasar? Para recibir al siguiente fósforo, tiene que haber esta isomerización que permite formar la fructosa 6-fosfato, y esta es por una isomerasa que es reversible la reacción en presencia de magnesio. Pero ¿cuál es el objetivo de eso? Que la fructosa 6-fosfato incorpore la segunda molécula de fósforo. Y listo. La molécula, el monosacárido de 6 carbonos, tiene 2 fósforos. Objetivo cumplido. La primera fase es de activación. Y esa activación significa incorporar fósforo a ese monosacárido de 6 carbonos para que se pueda dividir. Porque si no, no se puede dividir. Entonces es muy importante eso. Ya se formó la fructosa 1,6-difosfato gracias a esta reacción irreversible catalizada por la fosfofructoquinasa, enzima importantísima. Así como la exoquinasa es importante, la fosfofructoquinasa es la segunda en importancia porque son enzimas alostéricas. Y ya saben ustedes qué cosa es alosterismo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es alosterismo? A ver, entonces tienen que recordar. ¿Qué les dije el primer día? Tienen que leer cada día. ¿Qué cosa es alosterismo? La regulación. Miren en el confesionario, todos agachan la cabeza. La regulación. Esa enzima alostérica, ese papel alostérico, ¿no? Es la fosfofructoquinasa, la exoquinasa, y como vamos a ver, la tercera enzima alostérica, la pirobatoquinasa. Son 3 enzimas que hacen que la reacción sea más rápida o más lenta. Más rápida o más lenta.
Cuando una reacción se quiere hacer más rápida, ¿dónde actúan? Exoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvato-quinasa. Ahí actúan, son enzimas alostéricos porque intervienen moduladores positivos o negativos en un lugar que no es el centro activo, o sea, de manera alostérica. Se forma entonces, ¿qué cosa? La fructosa 1,6-difosfato, molécula que tiene 2 fósforos, gracias a una incorporación de fósforo a partir de ATP, consumo de energía, segundo consumo de energía, gracias a esta fosfofructoquinasa 1. Esta reacción implica recordar que hay estímulos positivos y hay estímulos negativos a la fosfofructoquinasa. Si yo tengo exceso de ATP, inhibo a la fosfofructoquinasa. Miren, qué importante. La célula se da cuenta cuando tiene exceso de ATP porque inhibe la fosfofructoquinasa e inhibe la glicólisis. Es lógico. Si tengo exceso de energía, si estoy formando una buena cantidad de energía, evito la reacción. Y lo mismo cuando hay exceso de citrato. Ya van a ver que el citrato viene del ciclo de Krebs, que tiene que ver con la glicólisis, como ya vamos a ver. Y también cuáles son los moduladores positivos. Bien, el AMP, el ADP estimulan la fosfofructoquinasa, ¿no? Porque esto significa depresión de energía. Cuando una célula tiene más AMP que ATP, significa hambre de energía. Si la célula tiene más ATP y menos AMP, significa ya saturación de energía. Entonces, acá cuando hay más AMP, se necesita más energía, por eso que hay más oxidación. Y esta molécula, fructosa 2,6-fosfato, que se forma de la misma fructosa 6-fosfato, ¿para qué? Para acelerar la reacción. O sea, esta se va acumulando, forma esta, acelera y se consume rápidamente la fructosa 6-fosfato y se convierte en fructosa 1,6-difosfato más ADP. Bien, ¿alguna pregunta acá?